Buenas noches. Frente al gobernador, los periodistas de Sinaloa protestaron así por el asesinato de Javier Valdez. ¡Justicia! 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 Queremos hechos reales, no queremos salir de aquí y no vamos a salir de aquí hasta que tengamos una serie de acuerdos donde nosotros podamos medirlos, donde nosotros podamos también decirle y contarle los días. Queremos un gobernador, no queremos un títere ahí arriba. Estamos diciendo cuánta gente inocente están acribillando allá afuera y por eso nos están matando y por eso mataron a Javier. ¿Por qué su gobierno les permite estar haciendo eso? ¿Por qué su gobierno deja que nos estén matando, que estén matando a los ciudadanos inocentes en la calle? Que no salga otro sexenio sin resultados. Eso es lo que queremos aquí. Queremos una estrategia verdadera por parte de su gobierno. Dotaré de los recursos que haya que dotar, las provisiones que haya que dotar, para que tengamos los medios, para que tengamos las herramientas, tengamos el equipamiento para poder combatir estos flagelos. Les hace falta lo que tenía Javier, carajo. Eso es lo que tenemos que decir aquí y ahora. Señor gobernador, o es cómplice o es un imbécil, porque es lo que ha estado promoviendo aquí en este país y en México. En las primeras horas del día pareció que el asesinato de Javier Valdez, del periodista Javier Valdez, provocaría una protesta nacional a la que se sumaría una gran cantidad de medios de comunicación. Y es que algunos medios decidieron cancelar sus ediciones de hoy y colocar este tipo de mensajes. El periodista Javier Valdez Cárdenas murió violentamente este 15 de mayo en Sinaloa. Con él suman ya 6 comunicadores asesinados en lo que va de 2017. Este es el retrato de un país en el que ejercer el periodismo es cada vez más riesgoso y en el que no es frecuente ver que ante este tipo de asesinatos haya detenidos, responsables o sentencias. Varios medios dejaron de publicar textos durante 24 horas a manera de protesta por la situación que vive el gremio periodístico y como un llamado a las autoridades para que hagan lo necesario para proteger a quienes hacen posible que la información llegue a los ciudadanos día con día. Al mediodía y en la noche también se escucharon voces de protesta en la Ciudad de México. Fue el hermano, fue el amigo, fue muchas cosas para nosotros. Fue ese ser humano que estuvo junto a nosotros en medio del dolor y del sufrimiento, que entendió al 100 esta lucha que hemos llevado a cabo durante años para lograr encontrar la paz, la justicia. Y vemos con mucho dolor, tristeza e indignación que esto no bastó. Pero su lucha no va a quedar ahí. ¡No al silencio! ¡Justicia para los periodistas en México! Hay una tristeza y un coraje pocas veces vistos en el medio periodístico nacional, pero estas horas no queda claro si lo que se vivió hoy
fueron solo unas cuantas manifestaciones o el primero de muchos días de una gran protesta nacional de periodistas. Veremos más sobre esta jornada y revisaremos el tema con Julio Hernández Astillero. Este martes también tendremos. El gobierno federal y los estados debemos adoptar medidas conjuntas para garantizar la protección de los periodistas, dijo el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong. La Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México no sabe qué motivó al hombre que ayer atacó con una navaja al sacerdote en la Catedral Metropolitana. El sacerdote se encuentra bien de salud. Todo indica que el virus WannaCry que se dijo afectaría a millones de computadoras fue una exageración. Se mantiene la contingencia ambiental en el Valle de México. Veíamos al inicio del programa imágenes de las protestas en Sinaloa y en la Ciudad de México por la muerte del periodista de Río 12 y corresponsal del diario La Jornada en Sinaloa, Javier Valdés. Estas protestas también se dieron en Guerrero, en donde activistas y reporteros exigieron castigo a los asesinos de Javier Valdés y pidieron que la Fiscalía del Estado de Guerrero investigue la agresión a 7 periodistas que fueron retenidos el sábado, cuando llevaban a cabo una cobertura en San Miguel Totolapan. Terminó hace unos momentos la protesta de periodistas y activistas a las afueras de la Secretaría de Gobernación. Exigieron justicia y seguridad. Necesitamos que estas muertes signifiquen. Necesitamos que estas muertes sacudan no solo a los periodistas que aquí estamos. Tenemos que convencer a la sociedad que la muerte de un periodista es la muerte de la sociedad. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció que mañana se va a reunir con los gobernadores, con distintos gobernadores del país, para discutir una estrategia que frene las agresiones y asesinatos contra periodistas. Tenemos claro que ante estos actos las palabras no bastan, que se requiere una respuesta de Estado, que las autoridades estatales y federales debemos seguir tomando medidas para garantizar la labor periodística y cerrar las puertas a la impunidad. Julio, buenas noches. Buenas noches, Ciro. Estuviste afuera de Gobernación hace unos momentos. Sí, estuve ahí junto con otros periodistas, ciudadanos en general, que decidieron expresar el rechazo a este clima de violencia que se ha desatado, no solo contra los periodistas, sino contra activistas, contra defensores de derechos humanos, en una oleada criminal frente a la cual, como vemos, pues solamente lo que hay son declaraciones, demagogia, simulación, apariencia nuevamente de planes y decálogos de acciones, cuando el país entero está sometido a una circunstancia de violencia y de impunidad. ¿Es una jornada de protesta nacional o es el inicio de una serie de protestas, quizá de un hasta aquí de varios periodistas? ¿Cómo la ves? Es difícil quizá medirlo esta noche. Sí, generalmente los periodistas actuamos con un sentido natural de competencia individual, somos con una marcada vocación egoísta en nuestro trabajo y eso ha hecho que nunca tengamos una unidad gremial. Pero creo que hoy el caso de Javier Valdés, un periodista no solo reconocido, sino muy respetado por el gremio, con un conocimiento generalizado de su honestidad y de su postura profundamente periodística, pues eso ha dado hoy un golpe a quienes estamos todos los días tan cerca del poder, pero pareciéramos incapaces de decirle a ese mismo poder la verdad que vemos y que conocemos cotidianamente. En los palacios de gobierno no hay en muchos casos, como Tamaulipas, como Sinaloa, verdaderos gobernantes, sino administradores del negocio, puestos ahí por arreglos entre los grupos políticos y los grupos criminales. ¿Qué estados dijiste? Tamaulipas, Sinaloa, pero en el norte del país en general, con Egidio Torre Cantú en Tamaulipas se vivió
vivió algo parecido a lo que hoy se vive con Quirino Ordaz Coppel, gobernadores rebasados, fantasmas, blindados ante la protesta popular, que llegan por decisión de fingir como una especie de maniquís parlantes. Solamente hacen declaraciones, asisten a actos protocolarios, pero no gobiernan, porque el gobierno en buena parte del país no lo tiene ya el poder político. El secretario Osorio Chong habla de medidas para mañana y de reunión con gobernadores. Pues tengo que expresar mi muy fundado escepticismo, porque lo que van a hacer es lo de siempre, declaraciones, medidas. ¿Qué se puede hacer frente a un país sumido en la violencia, con desaparecidos, con fosas de muertos por donde quiera y con una descomposición y además el elemento electoral? Creo que Osorio Chong más bien está pensando en lo que sigue, en lo electoral, como mucha gente del poder político en México. Entonces, con ese escepticismo, ¿para qué la protesta, Julio? No, la protesta tiene sentido. La protesta tiene mucho sentido porque muestra a los periodistas en una recuperación y expresión de su convicción cívica. Los periodistas también somos ciudadanos. Los periodistas no solo estamos para recoger el testimonio o la opinión del declarante o el funcionario. Y ante hechos como los que estamos viviendo, exigimos que haya la posibilidad protegida de decir lo que sucede en la sociedad. En un México tan profundamente carcomido por la corrupción, la injusticia y la impunidad, es más que nunca valioso el ejercicio de un periodismo crítico, que nos aleje de aquellos gritos históricos de la prensa vendida, que nos coloque nuevamente como factores de conciencia y de impulso de algo que es de interés público, ¿Qué es la información? Factor de conciencia. Esta noche, ¿qué es ser un factor de conciencia? Esta noche después, todavía con el dolor de la muerte de Javier Valdés. Creo que es lo importante de recuperar el ejercicio periodístico como algo que esté suficientemente alejado de los intereses del poder. No ejercer un periodismo boletinero, no estar en condiciones de entendimiento con el poder. ¿Poder hablas de poder político? De los poderes políticos y la exigencia también de una reforma en el sistema de medios de comunicación en los que dejen de ser simplemente negocios en busca de lucro o arreglos. ¿Qué tendrían que ser? Debería de haber, para empezar, una reivindicación del sentido de interés público del periodismo. Segundo, que se regule la forma de asignar los recursos públicos a los diferentes medios de comunicación para que no se conviertan en método de chantaje y de premio. Y por otra parte, que haya verdadera protección del gobierno hacia los periodistas, no más comisiones, fiscalías, mecanismos, declaraciones que de nada sirven, porque a fin de cuentas continúan los asesinatos y agresiones contra periodistas. Veremos qué viene. Gracias, Julio. Al contrario, Ciro. Buenas noches. Gracias. Esta mañana el Ejército y policías de Guerrero desarmaron a los policías municipales de Zihuatanejo, esto porque supuestamente están infiltrados por el crimen organizado. El vocero del Grupo Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez, informó que se detuvo a 60 personas, 3 de ellas fueron señaladas como presuntos delincuentes, 42 más fueron detenidos por hacerse pasar como policías y no lo eran. No eran policías, pero portaban armas y uniformes oficiales. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, encabezó en Acapulco la reunión del Gabinete de Seguridad. Osorio Chong anunció la llegada de 1,000 soldados adicionales a Guerrero para reforzar los operativos en Tierra Caliente y dijo que no es necesario un comisionado federal para la entidad. Hoy también, temprano, la organización Alto al Secuestro presentó su informe de abril, lo presenta todos los meses. Interesantes los datos, bajaron después de mucho tiempo los secuestros, bajaron 24.5% en abril respecto de marzo. Aumentó el número de víctimas, aumentó el número de detenidos, pero creo que aquí la nota es, bajaron los secuestros en casi 25%. Los estados con más secuestros, Estado de México, Tamaulipas y Veracruz. Anoche en la Catedral Metropolitana, en el Zócalo de la Ciudad de México, en la Catedral Metropolitana, un hombre atacó a un sacerdote de nombre Miguel Ángel Machorro. Nunca en la historia de la catedral se había registrado un atentado contra un sacerdote. Se habían dado algunas protestas, pero nunca alguien había subido
con un cuchillo a tratar de matar a un sacerdote. El agresor fue detenido y valorado médicamente en el hospital psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Se concluyó que esta persona, la que trató de matar al párroco, padece un trastorno mental psicótico y que no tiene capacidad para entender lo que hizo. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México confirmó que el hombre detenido ayer por haber agredido con una navaja a un sacerdote en la Catedral Metropolitana se ha negado a declarar ante el Ministerio Público. Esta persona de 28 años de edad también está siendo valorada psiquiátricamente. Quiero hablar con Enrique Peña Nieto. La Procuraduría no sabe si la identidad que dio ayer es verdadera. Tras ser detenido dijo llamarse John Rothschild. Tampoco se sabe si es extranjero. Ayer dio referencias de ser francés y estadounidense. Pero el Instituto Nacional de Migración no identifica ese nombre en la base de datos de extranjeros que hayan registrado su ingreso a México. Nombre. Voy a hacer uso de mi derecho a guardar silencio. ¿Cuál uso de tus derechos? Dame tu nombre. Dame tu nombre. Cuando sea el momento voy a dar la explicación que se debe. ¿Sabes lo que hiciste? Sí, estoy consciente. ¿A qué te dedicas? Voy a hacer uso de mi derecho a guardar silencio. ¿Originario de dónde eres? Ya lo dije una vez. El padre agredido, Miguel Ángel Machorro, permanece en terapia intensiva con 2 heridas, una en el cuello y otra en la espalda, cerca del pulmón. ¿Terapia intensiva con la vida en riesgo? No hay riesgo, aunque también al parecer tiene unas afectaciones muy serias cervicales porque esta persona le aplicó una especie de llave, ¿no?, para neutralizarlo. Ayer, casi al final de la misa de las 6 de la tarde, el padre Miguel Ángel Machorro se dirigió al altar para realizar la comunión de los feligreses. El agresor aprovechó el momento para formarse en la fila de los fieles que iban a tomar la hostia. Cuando el agresor estuvo frente al padre, sacó un cuchillo y se le abalanzó. Lo sometió del cuello para tratar de degollarlo, pero el párroco se resistió y trató de liberarse. Luego, los elementos de protección federal de la catedral sometieron al agresor. El padre, herido, fue auxiliado por 2 mujeres hasta que llegaron paramédicos de la Cruz Roja. Las autoridades de la Arquidiócesis Primada de México reconocieron que la vigilancia que hay dentro de la catedral es para la seguridad de los feligreses, no para cuidar a los sacerdotes. Nunca habíamos tenido un tema de riesgo contra un sacerdote que estuviera celebrando en nombre del señor cardenal aquí en la Catedral Metropolitana. Esto es una cuestión nueva. El Servicio de Protección Federal funcionó perfectamente. El sacerdote es un sacerdote que apoyaba en la catedral, como hay varios sacerdotes que apoyan en la Catedral Metropolitana. Es un sacerdote que, hasta donde tenemos conocimiento, de probada reputación, competencia. El detenido se ha negado a que le tomen huellas dactilares y se le aplique un examen toxicológico. Por esta razón, la Procuraduría solicitará a un juez de control que les autorice obtener esta información en busca, principalmente, de conocer su identidad. En las campañas del Estado de México, las campañas para gobernador, el candidato del PRD, Juan Cepeda, se reunió precisamente con pastores de iglesias cristianas. Esto fue en Los Reyes La Paz. Se comprometió a respetar la libertad de culto. La candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, prometió que Tlanepantla va a ser un municipio sin corrupción y sin basura. Josefina estuvo en una función de lucha libre que ofrecieron Atlantis y el Negro Casas. Delfina Gómez, la candidata de Morena, estuvo en Tenancingo, hizo un llamado a los ciudadanos para que voten libremente el 4 de junio y prometió que va a bajar los sueldos de los altos funcionarios. El candidato del PRI, Alfredo del Mazo, estuvo en Teoloyucan y ahí se comprometió a construir una universidad. También ofreció que los municipios de esa región cuenten con o van a contar con clínicas de salud que trabajen 24 horas. ¿Qué más tenemos, Paola?
Familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa retiraron el plantón que mantuvieron durante 26 días frente a la Procuraduría General de la República. Esto luego de llegar a un acuerdo con el gobierno federal y retomar las 4 líneas de investigación marcadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y programar una reunión con representantes de la PGR y con el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong. El abogado de los familiares de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales, dijo que el retiro de su plantón no significa que paren sus movilizaciones. Esperan que el gobierno cumpla con los compromisos. Hoy en la carretera México-Puebla se registró un accidente vial cuando un tráiler doble remolque chocó contra una motocicleta en la que iba un joven. El tráiler de una empresa de refrescos que iba con dirección a Puebla chocó por el lado derecho contra el motociclista y este quedó debajo del vehículo, perdiendo la vida. La persona que murió todavía no ha sido identificada y se investiga la causa del accidente para determinar la situación legal del conductor. Tras el paro de labores realizado por operadores del Metro de la Ciudad de México el viernes pasado, el director del Metro, Jorge Gaviño, y el dirigente del sindicato del Metro, Fernando Espino, llevaron a cabo hoy una mesa de diálogo en la que acordaron revisar el pago de horas extra de los trabajadores y el aumento salarial de hasta un 3%. También se resolverá la entrega de refacciones nuevas para dar mantenimiento a las instalaciones y a trenes, así como el abastecimiento de medicamentos en clínicas del Metro. El líder del sindicato, Fernando Espino, acusó al jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, y al secretario de Finanzas de la capital, Edgar Abraham Amador, de no atender su demanda. Por segundo día consecutivo, la Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que se mantiene la fase 1 de contingencia ambiental. La CAME informó que mañana no circulan todos los coches con holograma 2 y los coches con holograma 1 que tengan terminación de placa con número par, así como los que tengan engomado rojo con holograma 1, terminación en placas 3 y 4. Hoy se reportaron altos índices de contaminación por ozono en la delegación Coyoacán al registrar 157 puntos en el índice de calidad del aire. Luis Ángel Sánchez García tenía 25 años, era socio de Uber y fue reportado como desaparecido por su esposa Adriana Moreno el viernes 12 de mayo. Ella publicó en su cuenta en Facebook que lo último que supo de su pareja fue que entregaría un paquete en Eje Central a las 8 de la noche y que personal de Uber se negó a darle más datos para poder encontrarlo. Hoy Adriana Moreno confirmó que Luis fue encontrado muerto anunciando el funeral. Aseguró que esto ocurrió mientras entregaba el paquete en Eje Central sin tener más información. En la publicación de Facebook, uno de los usuarios aseguró haber tenido servicios similares y que sospechaba que se trataba de entrega de paquetes de sustancias prohibidas. Permiso, Ciro. Gracias, Paula. Estamos viendo una guerra verdaderamente exótica. Los combatientes son el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Como oportunamente les informé, en marzo el Instituto Federal de Telecomunicaciones ordena a Teléfonos de México a una separación funcional y crear una nueva empresa con los mismos dueños, todas igual, que dé servicio en la última milla, es decir, en el acceso a las casas a la telefonía. Los telefonistas están francamente molestos e indignados. El viernes le mandaron una carta al titular del Instituto Federal de Telecomunicaciones diciendo que revierte ese fallo. El Instituto Federal de Telecomunicaciones les contesta que no, porque es un fallo regulatorio y nada tiene que ver con sus condiciones laborales. Hoy, Francisco Hernández Juárez le manda una carta a sus agremiados. Hay que recordar que el plazo para la huelga de Telmex, a la que han amenazado desde marzo, es el último minuto de mañana. Les mando una carta diciéndoles que Navarrete Prida, que dice textualmente la carta, el compañero Francisco Hernández Juárez habló con el secretario del Trabajo y le dijo que es violatorio al contrato colectivo de trabajo en la resolución del Instituto Federal de las Telecomunicaciones y que Navarrete Prida se comprometió a mediar en el asunto. Yo dudo mucho, realmente dudo mucho que haya dicho eso, pero bueno, Hernández Juárez se lo dice a sus agremiados. Pero punto número 2, se comprometió a mediar. Tengo información. ¿Se van a ir a huelga o no? No. ¿No? Pero tengo información. Pero lo curioso aquí es, ¿quién está jugando? Sí. O sea, lo que no quiere... Entonces es grilla, si no se van a ir a huelga. A ver, pero grilla, ¿por qué es la grilla? Ese es el tema relevante. relevante. Mañana ya no vamos a estar hablando de esto. No, sí. Yo creo que sí, porque hay varias razones. Punto número 1. Tú no caes en la grilla, David. Yo no caigo en la grilla, pero hay razones de mercado. ¿No van a ir a huelga?
no van a ir a huelga. No va a haber, Navarrete no hay Prida realmente cree que viola a las condiciones laborales. Es gravísimo el asunto. Punto número 2. Se comprometió a mediar. Yo tengo información de que no ha hablado con Gabriel Contreras, el presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Está mintiendo el sindicato? Pues sí. Bueno, o sea, es una historia. Es como que pinta buena historia, sí se van a huelga y no va a haber huelga. Lo verdaderamente relevante es si los mexicanos vamos a tener una empresa que dé servicio. Hoy, porque es todavía cara, a pesar de que ha bajado el precio de las telecomunicaciones, porque es cara la telefonía fija. Porque la parte difícil, que es la parte final de la telefonía, es la que controla Telmex. Lo que ordena el Instituto Federal de Telecomunicaciones es: tú crea una empresa con los mismos dueños, los mismos accionistas, todo, que le dé servicio a cualquiera. Entonces tiene que ver, la huelga no importa, lo que importa es el derecho de los consumidores a tener un servicio más barato. Está bien. ¿Te convencí? Remátala. Los que están perdidos son los de la Comisión Federal de Competencia Económica. Volvieron a filtrar una investigación ridícula y absurda en contra de 7 bancos. No tienen vergüenza. El diario, el New York Times, publicó que Donald Trump, presidente Trump, le pidió al FBI que frenara la investigación a quien fuera su asesor de seguridad, a Michael Flynn. Según el New York Times, durante una reunión en febrero, Trump le pidió esto al ya destituido jefe del FBI, James Comey, y bueno, esto es lo que dice el New York Times. Citó un memorándum que el propio James Comey escribió sobre la reunión. Michael Flynn dejó de ser asesor de Donald Trump desde febrero. Por la mañana, Donald Trump defendió su reunión de la semana pasada con funcionarios rusos. Ayer el Washington Post publicó que en esa reunión Trump había compartido con los rusos información clasificada que puso en peligro a una fuente de inteligencia en el combate al Estado Islámico. Well, we had a very, very successful meeting with the foreign minister of Russia. Our fight is against ISIS. As General McMaster said, I thought he said, and I know he feels, that we had actually a great meeting with the foreign ministers. So we're going to have a lot of great success over the next coming years, and we want to get as many to help fight terrorism as possible. Quaker State, tu copiloto deportivo, te acompaña. Ciro, amigos, ¿cómo están? Pues hay mucha información. La lista de 32 se va a reducir a 23 para enfrentar juegos amistosos, el de Honduras y Estados Unidos rumbo al Mundial y la Copa Confederaciones. Polémica no le veo mucha. Hay quien cuestiona que esté Rafa Márquez, que tiene 38 años, o que no hay algún arquero que está bien en la liga. Ochoa, Corona y Talavera en la portería. Hay quien reclama a Cota. Yo creo que hay lo que hay. Los defensas Alanís, Araujo, Raúl López y Rafael Márquez para tener pues una competencia digna. Después Moreno, Diego Reyes, Luis Reyes y Carlos Salcedo, los que están en Europa. Los volantes, Jonathan Dos Santos, Jesús Dueñas, Andrés Guardado, Eric Gutiérrez. Elías Hernández, Jorge Hernández de Pachuca es novedad. Héctor Herrera, Miguel Ayun. Jesús Molina también está, lo mismo que Orbelín Pineda. Y adelante Javier Aquino, el Tecatito Corona, Jürgen Damm, Giovanni Dos Santos. Seguimos con Marco Fabián, Jesús Gallardo, el Chícharo Hernández, Raúl Jiménez, Irving Lozano, Oribe Peralta y Carlos Vela. Me parece que México va a competir dignamente en la Copa Confederaciones. Somos un equipo de segunda línea, no somos ni seremos potencia en el mediano plazo. ¿Qué es dignamente? Yo creo que semifinales en la Copa Confederaciones sería un gran resultado. No es tan complicado, ¿eh? Está el europeo, está el americano. Por supuesto juegas en Rusia, el está americano Portugal. Es Chile, ¿no? Sí. ¿Cuánto quedó México la última vez contra Chile? Tú sí que eres sadomasoquista. Y el europeo es Cristiano Ronaldo. Sí. Bueno, entonces está fácil. No, está muy complicado, por eso te digo, semifinales sería algo ya sobresaliente, pero siempre estamos ahí compitiendo y no tienes muchas referencias, no sabes cómo van a estar. Y este torneo es una especie de simulacro para el Mundial, pero luego no les importa tanto, ¿eh? Luego aflojan los que son potencia. Vamos ahora con otras informaciones. Se enfrentaron mexicanos hoy en Grandes Ligas, Atlanta contra Toronto. Se fueron sin decisión Jaime García por Atlanta y Marco Estrada de Toronto.
Los Bravos ganaron 9-5 a los Azulejos. Por su parte, Roberto Osuna también vio acción con Toronto al tirar un tercio de entrada, aceptó 2 hits y permitió una carrera. ¡Qué paliza en el básquetbol profesional! 2-0. La victoria de 136-100 coloca 2-0 en la final de la Conferencia Oeste a Golden State sobre los Spurs, con una actuación de 29 puntos de Stephen Curry, 7 rebotes y 7 asistencias. Y finalmente, debido a sus antecedentes por dopaje, la tenista rusa Maria Sharapova no participará en el torneo de Grand Slam del 28 de mayo al 15 de junio. La Federación Francesa no concedió la invitación a Sharapova, de 30 años, y tiene ese derecho. María ganó el Abierto francés en 2012 y 2014 y desde que la perdonaron ha subido 1.129 puntos en el ranking mundial. Actualmente está en la posición 211 de la clasificación. Gracias, Ciro, amigos. Quaker State, tu copiloto deportivo, te acompaña. Vamos a ver una segunda parte de la entrevista que le hizo Miriam Moreno al fundador de las autodefensas, José Manuel Mireles, y hoy vamos a ver, dejamos esta parte porque hace una crítica muy dura, Mireles, a un documental que ganó notoriedad, ganó algunos premios, se estrenó hace un par de años, se llama Tierra de Cárteles, y el doctor Mireles acusa a los productores de haber violado el acuerdo que tuvo con ellos de que el documental no tendría fines de lucro. Además habla de sus relaciones personales con mujeres. En fin, interesante lo que dice José Manuel Mireles. Al salir de prisión, José Manuel Mireles finalmente pudo ver el documental Tierra de Cárteles, nominado al Oscar el año pasado. Pero su primera impresión fue de enojo. Que lo veo y estoy con los besos. Digo, cabrón, pero no se dan cuenta que yo estoy saliendo de la reja de una casa y están escuchándose los besos todavía. Que no se dan cuenta que todo eso es ¿cómo se dice? Editado. ¿Cómo ves? Bueno. Denuncia que el documental hizo uso indiscriminado de imágenes no autorizadas por él. Le dije a mi hijo, dije, es que por eso enojaron a Alex, ¿sí? Cabrón, está viendo ahí que ando con una que a mí me gusta. ¿En qué mes naciste? Septiembre. ¿Septiembre? O sea que eres Libra. Chulada. ¿Sí sabes tú que las Libras son las mejores parejas de los escorpiones? Bueno, me querían filmar hasta haciendo del baño. Le dije, pues, quedamos y con mi vida privada, nada. Toda la vida él ha tenido mujeres. Es su problema de él, las mujeres. Considera el doctor José Manuel Mireles que la producción de Tierra de Cárteles violó el acuerdo de divulgar únicamente el movimiento social, no su vida personal. Porque no es una vida pública, la mía no es una vida pública. Mis acciones son públicas, eso sí es muy cierto. Y se hicieron sin que yo lo pudiera ni siquiera controlar, porque no estaba en mis manos impedirlo, ¿verdad? Pero sí podía decidir, oye, ¿por qué me sacas lo de mi casa? ¿O por qué sacas los problemas que yo tengo con mi familia? Además, asegura, se incumplió el contrato de difusión sin fines de lucro, por lo que se planea demandar a la producción del documental, que hoy se vende por todas las plataformas de comercialización en el mundo. Le dije, si lo vas a hacer comercial, ponle en el contrato, porque yo tenía que autorizar mi imagen, en primer lugar. De que me vas a dar todas las regalías que yo te pida. No, que todo esto nunca se va a cobrar nada. Lo primero que me entero es que salen todos los pinches cines de la República y que cobraron la entrada. Entonces ya no fue difusión de un problema social, ya fue negocio. Ayer me llegó un mensaje el productor, me urge comunicarme contigo. Dije no le contesto, ponme su teléfono a mí, porque el día que yo esté preparado con mi abogado, ese día vamos a hablar con él, te invito a un café, y ese día no lo vamos a chingar.
ataque de duras palabras contra la producción hace el doctor Mireles. Buscamos la opinión del director de este documental, de Matthew Heinemann, y nos respondió que actualmente está grabando otro trabajo en Medio Oriente y que no puede hacer comentarios sobre lo que nos dijo José Manuel Mireles. Bueno, vamos a hacer una pausa. Se suponía que venía una gran crisis cibernética, que íbamos a vivir un gran caos. Parece que todo fue una exageración. Este virus WannaCry en México, quieres llorar, va a estar con nosotros ahora que regresemos de la pausa el director de la Unidad de Ciberseguridad de la Policía Federal, Radamés Hernández. Una exageración, vamos a preguntarle cuántas empresas fueron afectadas y si este problema ya se disipó. Volvemos. Hubo mucha preocupación el fin de semana por un virus en los sistemas, vamos a resumirlo, en sistemas de computadoras. Se pensó que iba a afectar a sistemas de cómputos, base de datos de muchas empresas mexicanas. Este martes la situación parece distinta y agradecemos mucho la presencia aquí del director general de la Unidad de Ciberseguridad de la Policía Federal, de Radamés Hernández. Radamés, buenas noches. ¿El problema resuelto? ¿El problema de este virus WannaCry? ¿Quiero llorar o quieres llorar? Así es, podemos hablar de que con todas las acciones que nos han instruido nuestros comisionados, el maestro Renato Sales y el maestro Manelich Castilla Cravioto, en el sentido de tomar todas las acciones preventivas, orientando a las personas, a las organizaciones y a las propias dependencias con las medidas básicas para evitar la infección de este ransomware que nos cifra los archivos y a través de la cual no tenemos acceso, y para poderlos liberar nos piden después una recompensa. ¿Cuántas empresas mexicanas fueron afectadas? Durante todo el fin de semana, desde el día viernes incluso, estuvimos pues atendiendo las llamadas telefónicas relacionadas con este acto, y pudimos solo confirmar 4 empresas que sí, efectivamente el ataque fue consumado. ¿Solo 4? Solo 4 empresas. ¿Solo 4 reportaron ante la Policía Federal? Así es, solo 4 son las que tuvimos conocimiento. ¿No saben de ninguna otra? Ninguna otra más que nos hayan comunicado. Lo demás, la gente quería evitarse un problema y quería saber qué podía hacer, y se le dio la orientación necesaria. ¿Podemos conocer el nombre o es información reservada de estas empresas? No, es importante mantener la confidencialidad de esta información, porque al presentar ellos obviamente una denuncia ministerial, se encuentra una carpeta de investigación, una investigación en curso, y sí es importante proteger la imagen de estas personas. ¿El problema no fue tan grave, Radamés? No, al parecer no. Sí es obviamente un ataque masivo, efectivamente. Se tiene focalizado el problema en gran parte de Europa y también en otros países, pero el impacto fue menor. ¿Exageramos? Muy probablemente los medios hablan de más de 78,000 equipos, pero en realidad los que nosotros tenemos consumados y ejecutados, confirmados, son de estos 4 que estoy comentando. ¿Qué le dice a los usuarios, a las personas, a las empresas esta noche cuando parece que el asunto ha quedado atrás? Pues que la presencia de los códigos maliciosos como el ransomware pues no se exterminan simplemente con una acción de un fin de semana. La presencia de estos códigos está latente en todo momento, porque los ciberdelincuentes van innovando sus propias técnicas de poder infectar equipos con diferentes fines. Nosotros recomendamos que siempre mantengan actualizados sus sistemas operativos, que cuenten con una herramienta antivirus en sus equipos de cómputo, que realicen periódicamente respaldos de información para evitar o para poder recuperar información valiosa en su organización, y que pueden mantenerse en contacto con nosotros a través de los medios oficiales de Policía Federal. ¿Qué son? A través del 088 y también a través de las redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y también YouTube, donde también difundimos diversa información como medidas de protección a través de nuestra campaña Ciberseguridad México 2017. ¿Exageramos? Muy seguramente. Gracias, Radamés. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias. Hacemos una pausa y continuamos. No hay mucho más que comentar hoy sobre el asesinato de periodistas. Ojalá el dolor por estos crímenes no se disuelva en la nada.
después de este martes. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches, ánimo.